buenos días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra primera sesión del seminario denominado Fortalecimiento de Ingresos Municipales, con el tema Los ingresos municipales y su marco jurídico, el cual tiene como objetivo identificar las fuentes de ingreso de los municipios susceptibles de aprovechamiento a partir del marco jurídico federal y local. Para el INAFED es un gusto estar nuevamente aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales que permiten brindar herramientas prácticas para implementarse en nuestros municipios. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión, ya sea un sismo, pérdida de conexión a internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que nos sea posible. Gracias por su comprensión. A nombre del INAFED me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y de igual forma me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al maestro José Luis Flores Mota, director especial de Hacienda Municipal, quien estará a cargo de impartir la sesión de esta mañana. Y a continuación, para nuestro mensaje de bienvenida, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ignacio Ovalle Fernández, coordinador del INAFED. Adelante, por favor, coordinador, le escuchamos. Muchas gracias, Andrea. Siempre cuando empezamos nuestras conferencias y diálogos de INAFED, digo que en nombre de la Secretaría de Gobernación y de nuestro Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, celebramos que una buena parte de los funcionarios municipales del país se asome a esos encuentros, que decida tomar algo de su tiempo para beneficiarse de los contenidos que aquí se exponen. Y en muchas ocasiones los contenidos son desarrollados por colaboradores de nuestro propio instituto, INAFED. El día de hoy me da especial gusto dar esta bienvenida en nombre de las dos instituciones mencionadas, porque el tema va a ser desarrollado por una persona que pertenece a una institución distinta a la nuestra, pero de un área absolutamente crucial. Y me estoy refiriendo, desde luego, en términos de sector, a la Secretaría de Hacienda, y en términos específicos al Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC. Y por lo mismo, damos la bienvenida con nuestro agradecimiento por delante al licenciado José Luis Flores Mota, o maestro José Luis Flores Mota, que es director especial de Hacienda Municipal en INDETEC y que va a ser la persona responsable de expresar el contenido. Y a través de usted, maestro, le rogamos que pueda expresar nuestro agradecimiento al licenciado Carlos García Lepe por el apoyo que nos brinda, que posibilita esta comunicación. Hablar de presupuesto en las instituciones públicas, de ingresos municipales en los municipios, hacienda de los municipios, es hablar en términos de energía, si estuviéramos refiriéndonos a un fenómeno vital, es decir, alimento. El alimento es energía. Si hablamos de los cultivos, el sol representa energía.
todo en este mundo nuestro se mueve a través de lo que genéricamente llamamos energía. Para que los asuntos humanos y de gobierno funcionen, lo más semejante al concepto natural de energía se llama recursos económicos. Cuando no los hay, es muy difícil concertar voluntades en una dirección específica, planear, proponerse objetivos, puede terminar en literatura. Lo que se necesita es tener herramientas para trabajar. Por eso se ha organizado que es un seminario que está compuesto de 5 sesiones. La primera es la de hoy y después se desarrollará una mensualmente. ¿De qué trata? Bueno, de describir y educarnos en las estrategias, mecanismos y herramientas que permitan a los ayuntamientos incrementar sus ingresos. Todos sabemos que lo que los municipios recaudan por su propia cuenta es solamente una parte, y es una parte menor de los recursos de que disponen, de sus ingresos. La mayor parte proviene, lo sabemos, de transferencias federales. En esta sesión, ¿de qué vamos a hablar? De lo primero, los ingresos propios y su marco jurídico. Lo que ocurre es que la experiencia nos ha mostrado que en muchos municipios no se conocen las áreas de oportunidad de sus propios recursos, de su propia capacidad de recaudación, y es muy importante que conozcan perfectamente las facultades recaudatorias y las posibilidades que tienen para incrementar los recursos que hemos mencionado. Por esto, además, sabemos que quienes hoy están ingresando a este seminario, a esta primera sesión de nuestro seminario de fortalecimiento de los ingresos municipales, van a quedar muy invitados, muy tentados de continuar con las sesiones subsecuentes que se ocuparán de otras materias, pero todas redundando en beneficio de la disponibilidad financiera de los ayuntamientos de México. Por la atención de todas y todos ustedes, muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAVEP, y a continuación, siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al maestro José Luis Flores Mota, director especial de Hacienda Municipal, para dar inicio con nuestro tema. Adelante, por favor. Muy bienvenido, maestro José Luis. Muchas gracias, coordinador, licenciado Ignacio Valle. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por su palabra. Y como siempre, INDETEC, colaborando con INAFED, una institución muy importante a nivel nacional para el fortalecimiento del conocimiento en el orden de gobierno municipal. Nosotros nos congratulamos de participar en este seminario. Ya hemos venido también trabajando de la mano con ustedes en el diplomado y seguramente en otros temas que vengan a futuro estaremos también coordinándonos y colaborando con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Como bien lo señalaba usted, estos temas son fundamentales, son importantes para la vida institucional de los municipios. Todas las áreas a nivel municipal definitivamente son importantes, pero una de ellas es el motor para que todos aquellos programas, proyectos y áreas de los municipios puedan llevarse a cabo, puedan lograrse. Definitivamente los ingresos son fundamentales para poder cumplir
con estas metas, estos objetivos que se plantean en sus planes de desarrollo municipal. Si no somos eficientes en la obtención de ingresos y desde luego en su administración, difícilmente vamos a poder cumplir estas metas y eso pues directamente afecta a la población. Luego entonces es necesario, como bien ya lo refería, que nos enfoquemos en identificar, en conocer cuáles son esas fuentes de ingreso, cómo podemos aprovecharlas de una mejor manera para poder tener y contar con mayores recursos que permitan lograr llevar a cabo esos proyectos y esos programas tan necesarios para elevar la calidad de vida de quienes habitan en cada uno de nuestros municipios. Gracias de parte de nuestro director general, licenciado Carlos García Lepe, por la invitación y aquí estaremos con ustedes. Si me permiten, voy a dar inicio con la presentación. Muy bien. ¿Me indican si se ve bien la pantalla? Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, como bien comentaba el coordinador de INAFET, en la primera sesión de este seminario se ha denominado los ingresos municipales y su marco jurídico. Un aspecto fundamental porque, como todos bien sabemos, si no contamos con un marco jurídico que apoye, que respalde el cobro de cualquier tipo de ingreso en el municipio, sobre todo de las contribuciones, pues estos van a carecer de uno de los principios básicos que nos establece nuestra Carta Magna. Entonces es importante primero identificar cuáles son los ingresos, pero también a la luz de qué tipo de norma, qué tipo de ley está dándole sustento, está dando soporte a toda la recaudación o los ingresos que obtenemos. Los temas que se van a abordar de manera muy general, el espacio de tiempo es corto, es el marco jurídico federal estatal, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cuáles son las fuentes y los tipos de ingresos municipales, los recursos transferidos y finalmente el aprovechamiento de estas fuentes de ingreso. Bien, para comenzar, primero que nada, como todos sabemos, nuestra Carta Magna establece diversas obligaciones, reglas, disposiciones para efecto de poder obtener ingresos. Es importante primero conocer, considerar lo que se establece en el artículo 133 constitucional, que es fundamentalmente la jerarquía de leyes. Este artículo establece que la Constitución, que las leyes del Congreso y los tratados, pues son la ley suprema de nuestro país, ¿no? En ese sentido es importante considerar siempre este fundamento porque nuestras leyes de ingresos, nuestras leyes de hacienda tienen que adecuarse a los preceptos que establece la Constitución, no ir en contra de ella, no establecer algún lineamiento, algún ordenamiento, alguna disposición que contravenga todas estas disposiciones incluidas en nuestra Carta Magna, ¿no? Entonces, y desde luego, las leyes federales o generales que también aprueba el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, y de ahí pues también los congresos locales, es decir, la constitución de cada una de las entidades federativas, y las leyes estatales y las leyes que son de aplicación municipal. Entonces es importante recordar que existe una ley suprema que son la propia Constitución y las leyes y los tratados, las leyes que aprueba el Congreso de la Unión y los tratados internacionales. Bien. Hablando ya en materia tributaria y considerando lo que acabo de referir, que la Carta Magna es ley suprema, existe el artículo 31 constitucional que establece una serie de obligaciones, o mejor dicho, una serie de principios y la obligación de todos y cada uno de nosotros de contribuir para el gasto público en este caso, de los municipios, ¿no? La propia fracción cuarta de este artículo establece que todos estamos obligados a contribuir para los gastos tanto de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que se resida. Y aquí ya nos empieza a establecer estos principios. ¿De qué forma? De una forma proporcional, equitativa y de que dispongan las leyes, es decir, legal. Entonces ya vamos identificando ahí 4 principios fundamentales que veremos más adelante,
que deben de contener nuestras normas tributarias, ¿sí? La proporcionalidad, la equidad, la legalidad y el destino al gasto público. Si alguno de estos 4 elementos está ausente o contraviene, pues, lo que ya inclusive la Corte ha referido en algunos criterios o interpretaciones, pues esa contribución, ese cobro que estamos haciendo, tiene vicios de inconstitucionalidad y ante ello cualquier contribuyente, cualquier ciudadano puede contravertir a través de los diversos medios que tiene, sobre todo el juicio de amparo, el cobro de dicha contribución. De eso seguramente ustedes ya han tenido esta experiencia, ya sea a través de juicios de amparo, ya sea a través de acciones de inconstitucionalidad, en los cuales el Poder Judicial se ha pronunciado y ha declarado que ese cobro, por tener ausente alguno de estos principios, es inconstitucional y por lo tanto se tendrá que reintegrar al contribuyente, en el caso de que se le haya cobrado, la parte que se le cobró bajo estas faltas, estas omisiones, ¿no? Entonces es fundamental que en el diseño de nuestras normas tributarias, llamémosle ley de ingresos o ley de hacienda, estén contenidas estos 4 principios fundamentales. Consideramos ya en el ámbito municipal algo importante que es el artículo 115, que es prácticamente el alma o la Biblia, llamémosle así, del municipio, las reglas del municipio, ¿no? Establece cuáles son las responsabilidades, ¿no? Como administración pública municipal, sus responsabilidades, sus funciones en la hacienda pública, los servicios públicos que va a prestar, en qué participa el municipio en el tema de salud, en la educación, en qué aporta o apoya el desarrollo, la promoción económica. Algo fundamental, el desarrollo urbano, que en ocasiones no es aprovechado esta facultad que refiere al 115 por los municipios. Y finalmente, desde luego, vigilar que en su territorio municipal se reglamenten todas las actividades que se llevan a cabo en ella a través de esta facultad reglamentaria que tiene el ayuntamiento para regular todas y cada una de las actividades y que a su vez todo esto, si ustedes lo ven, se puede convertir en una fuente de ingresos que en ocasiones llega a ser muy importante. Bien. El artículo 115 en sus fracciones segunda establece también que el municipio tiene, desde luego, tiene personal jurídica propia y tiene el manejo del patrimonio municipal. En algunos de los módulos más adelante veremos este tema que es muy importante y que en ocasiones los municipios no le prestamos la importancia o la atención debida y que también el patrimonio municipal puede ser una fuente de ingresos, ¿no? Establece el principio de libre administración hacendaria de los municipios, cómo se integra la hacienda pública y la facultad también de turnar o de aprobar las iniciativas de leyes de ingresos para que sean finalmente aprobadas por el Congreso del Estado y desde luego la fiscalización del ejercicio de los recursos o del gasto público por parte del Congreso local de las auditorías superiores. En la parte de gasto, como todos ustedes lo saben, eso se aprueba solamente por parte del ayuntamiento, no es a través del Congreso del Estado, sino el propio ayuntamiento aprueba su presupuesto de egresos. La fracción tercera establece una serie de funciones y servicios públicos que si lo analizamos a detalle y si lo cuantificamos, vamos a percibir la importante carga financiera que tiene el municipio. Estos servicios son fundamentales para que se desarrolle en un mejor entorno cada uno de los ciudadanos que habitan nuestro municipio. El servicio de agua potable es básico, es fundamental para tener, inclusive es un derecho humano. El alumbrado público, que está muy vinculado a temas inclusive de seguridad pública, la recolección, la limpia de los residuos sólidos, los mercados y centrales de abasto, los panteones, el rastro, el desarrollar entornos en los cuales puedan convivir todos los ciudadanos, como son las calles, los parques, el jardín, su equipamiento, es decir, que puedan todos y cada uno de ellos contar con un entorno favorable en el que puedan convivir las familias. Pues todo esto, bueno, y definitivamente la seguridad pública, ¿no? También preventiva. Todas estas funciones y servicios, si le asignamos una cantidad que ustedes tienen ya el dato mejor que yo, pues representa presupuestalmente una carga financiera importante. ¿Y de dónde vamos a obtener recursos? Pues de los mismos, de las mismas leyes y los mismos ordenamientos y las mismas funciones en que inclusive la propia Constitución está estableciendo. Entonces, importante comenzar a identificar y a vincular sobre todo
las funciones y servicios públicos que nos está estableciendo la fracción tercera y a la vez la posibilidad de generar algún tipo de ingreso en función de la prestación de estos servicios, ¿no? Específicamente la fracción cuarta refiere ya lo relacionado con la hacienda pública municipal y establece que la hacienda pública se forma de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan. Fíjense aquí ya hablando del tema del patrimonio, rendimiento de los bienes que le pertenezcan. De las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Aquí está estableciendo un tema que veremos un poquito adelante, que es la facultad o potestad tributaria que tienen los municipios. Sí tienen la facultad de iniciativa, pero que tendrán que turnar esa iniciativa de ley a la legislatura local para que ésta la convierta en ley o en decreto, ¿no? Un aspecto importante e icónico, diría yo, de los municipios, que son las contribuciones inmobiliarias. Establece también como parte de la hacienda pública municipal que las contribuciones, incluyendo, y aquí hay un catálogo, ¿sí? Aquí ya empezamos a identificar las fuentes de ingresos, nos establece un catálogo de ingresos susceptibles, de acuerdo a las condiciones y características de cada municipio, susceptibles de generar ingreso. ¿Cuáles son? Tasas adicionales, propiedad inmobiliaria, fraccionamiento, división, consolidación, traslación, mejora. Si ustedes identifican, ya hablamos aquí de predial, de adquisición de inmuebles, de plusvalías, de fraccionamiento y todo relacionado con el fraccionamiento o con la división o consolidación de inmuebles. Es decir, si a todos y cada uno de estos conceptos lo vinculamos con la parte tributaria, podemos obtener ingresos en beneficio, desde luego, de los ciudadanos, sin que esto signifique crear nuevos impuestos, sin que esto signifique cargarle más a los contribuyentes que ya están pagando, sino simplemente que paguen aquellos que tengan la capacidad contributiva y los que tengan esta obligación de pagar en beneficio de ellos mismos. No es en beneficio de la administración, sino es en beneficio del mismo ciudadano, cuyos ingresos servirán para realizar todas las funciones y servicios públicos que comentábamos hace un momento, ¿no? Otro ingreso importante también, y muy importante en algunos municipios, llega a representar inclusive hasta el 90% del total de ingresos, que son las participaciones federales, ¿no? Que si esto lo conjuntamos con las aportaciones, pues ya tenemos que el presupuesto para ejercerse en un ejercicio fiscal representa este 90-95%, ¿no? Entonces, sin embargo, ese pequeño porcentaje en aquellos municipios que tengan una gran dependencia, tanto de participaciones como de aportaciones, puede ser susceptible de incrementarse a través de esto que he venido comentando, identificar esas fuentes de ingreso, identificar las características, la tipología de mi municipio y en función de ello ver quién puede contribuir para beneficio de estos programas y acciones que estén aprobados en su plan de desarrollo municipal. Y finalmente, los ingresos por servicios públicos a su cargo, es decir, la fracción cuarta establece la posibilidad de que los servicios referidos en la fracción tercera sean susceptibles de obtenerse ingresos. ¿Vía qué? Vía cobro de derechos. Veremos más adelante. Inclusive hay un módulo que refiere esto, identificar la diferencia entre impuestos y derechos. Ambos son contribuciones, pero tienen características distintas. Entrando en materia ya específica de los marcos jurídicos de los tres órdenes, es decir, el jurídico federal, el estatal y el que aplica a los municipios, tenemos en primer término definitivamente lo que, como ya comentamos, de acuerdo a lo dispuesto en el 133 constitucional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con diversos artículos que refieren en la parte tributaria, por ejemplo, el 31 fracción cuarta, las obligaciones de contribuir, pero algunos otros aspectos como facultades exclusivas de la Federación o de la Cámara de Diputados y algunas otras funciones o ingresos concurrentes, ¿no? Otro ordenamiento importante, seguido después de la Constitución, es la Ley de Coordinación Fiscal. Comentábamos la importancia de las participaciones y de las aportaciones para las finanzas municipales y estas se encuentran reguladas y establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal. Entonces, es importante, es fundamental que conozcamos, que nos adentremos
a la propia ley de coordinación fiscal para conocer cómo funciona, cuál es este mecanismo de coordinación que hay entre la federación, los estados y los municipios, y saber pues las reglas de operación y todos aquellos elementos que inciden en esta distribución de recursos. Está la Ley General de Contabilidad Gubernamental, una ley que pues es prácticamente reciente, tiene, si mal no recuerdo, 2009, pero que vino a organizar el registro de las operaciones financieras de los municipios, ¿no? Esto para efecto de tener una referencia nacional y una interpretación y un análisis nacional de las finanzas de los tres órdenes de gobierno, ¿no? Entonces, vino a dar un orden esta ley de contabilidad gubernamental para poder analizar, por ejemplo, un estado financiero de un municipio y comparar a lo mejor con otro municipio y no estar intentando, como se hacía en el pasado, pues adivinar qué quiso decir en esta cuenta específica en un municipio, en otro municipio, ¿no? Entonces, esta Ley General de Contabilidad vino a dar un orden, al igual que la Ley de Disciplina Financiera, que vino a dar un orden precisamente financiero, ¿no? Establece ya diversas reglas fiscales para el ingreso, para el gasto, para el financiamiento y para tener un equilibrio, un balance presupuestal que nos permita tener finanzas públicas sanas. Entonces es importante también conocer todas las reglas de disciplina financiera que están contenidas en esta ley. La fiscalización, la rendición de cuentas es un tema por demás importante porque eso permite que la ciudadanía tenga confianza o mayor confianza en sus autoridades al saber que hay un ente que revisa, que fiscaliza los recursos que son ingresados y definitivamente ejercidos, ¿no? Entonces, esta ley de fiscalización y rendición de cuentas establece también dentro del marco jurídico federal cómo se va a revisar los recursos federales. Hay una serie de ordenamientos que podríamos aquí estar comentando, pero solamente es un pequeño esbozo de aquellos que pueden, que son importantes, sin decir que los demás no lo sean, pero que son importantes para su registro, para su actualización, para el funcionamiento y su quehacer diario en materia de finanzas públicas, ¿no? La Ley General de Bienes Nacionales, por ejemplo, algunos de ustedes, y creo que es un tema recurrente, se tienen establecidas algunas exenciones de impuestos, ¿no? Y sobre todo en bienes de dominio público de la Federación Estado Municipio, lo refiere el propio artículo 115. Bueno, esta ley nos refiere, al igual que algunas leyes locales, qué se entiende por estos bienes de dominio público, cuáles son bienes de dominio público, cuáles son bienes de dominio privado, cómo se pueden descomponer de servicio público, etcétera, ¿no? Y finalmente, bueno, el Sistema Nacional de Coordinación con todo el andamiaje jurídico que esto conlleva. Entonces, fundamental conocer cuáles leyes federales o cuál es el marco jurídico federal que aplica para mi quehacer diario. En el orden local, de igual forma, la legislación estatal, sabemos todos que se cuenta cada entidad federativa, cada estado con una constitución política, en la cual se regula también cómo se integran los municipios, la parte de la hacienda pública está incluida también, los servicios públicos que se establecen, inclusive tienen algunas constituciones o leyes orgánicas también, algunos servicios adicionales a los que el propio 115 establece en su fracción tercera. O sea, además de estos, tiene algunos otros servicios públicos, por ejemplo, relacionados con la cultura, con la educación, con la salud, con el deporte. Entonces, esto significa que además de los de la fracción tercera de la Constitución General, pues tendrán que prestar los municipios otros servicios públicos, lo que significa necesidad de mayores recursos para destinar a cumplir con esa prestación de servicios. Tenemos también las leyes orgánicas que regulan el Congreso, en las cuales se establece las facultades que tiene el legislativo de cada entidad federativa, por ejemplo, para legislar en materia hacendaria. Cómo va a ser el proceso para aprobar las leyes, cómo se integra el propio Congreso del Estado, cómo se integran las comisiones, etcétera, ¿no? Y que, desde luego, cuáles son sus facultades. Es algo que aunque directamente no sea una ley orgánica para el municipio, pero sí hay una interacción definitivamente entre el legislativo y el municipio. Como ya comentaba, el municipio no puede aprobar sus leyes de ingresos con ese carácter de ley, sino tiene que ser a través del Congreso del Estado. Es una facultad exclusiva del legislador. Tenemos una serie de normas hacendarias que son de carácter estatal, pero de aplicación también para los municipios, como puede ser el Código Fiscal, la Ley de Hacienda, alguna ley de disciplina
o de deuda pública, la ley de catastro, una ley importantísima relacionada con uno de los ingresos más importantes y de mayor cuantía a nivel municipal, como es el predial. La ley de planeación, ley de presupuesto, de egreso, etcétera, ¿no? Cada entidad federativa tiene una serie de leyes que son de aplicación también para el orden municipal y que inciden directamente en temas financieros, en temas de ingresos, en temas de gasto público. La ley de coordinación fiscal de cada entidad federativa, que también establece, al igual que la ley de coordinación, llamémosle federal, la ley de coordinación fiscal, establece el mecanismo para la distribución de las participaciones hacia los municipios, es decir, del Estado hacia los municipios, cuáles son los fondos que le integran, cuál es el porcentaje a distribuir, las fechas, etcétera. Entonces, también es importante conocer la ley de coordinación fiscal que rija en cada uno de sus estados. Por otra parte, tenemos lo que es la legislación municipal. Y ahí encontramos diversas denominaciones que se pueden dar de acuerdo o conforme a cada estado. En algunos estados, por ejemplo, la ley orgánica municipal se denomina ley del gobierno o ley del municipio libre, en fin. Pero esta ley lo que regula es precisamente la vida interna hacia el interior del municipio, establece las facultades que tiene, por ejemplo, el tesorero, las comisiones, el secretario del ayuntamiento, los plazos para entregar el proyecto de ley de ingresos, para aprobar el presupuesto de egresos, etcétera. Entonces, es fundamental también conocer a detalle las disposiciones señaladas o establecidas en la ley orgánica municipal. Tenemos la ley de hacienda municipal y la ley de ingresos municipal. En algunos estados funcionan, por ejemplo, en la ley de hacienda municipal se encuentran algunos elementos esenciales de las contribuciones, como son sujeto, objeto y la base del impuesto. Y la ley de ingresos la complementa con la tasa, cuota o tarifa a aplicar a cada una de esas contribuciones. Es decir, los elementos esenciales están divididos en dos leyes, en la ley de hacienda y en la ley de ingresos municipal. En algunas otras entidades, la ley de hacienda municipal es una por cada uno de los municipios. Es decir, hay una ley de ingresos y una ley de hacienda para cada uno de los municipios en particular. Hay estados en que la ley de hacienda es de aplicación general para todos los municipios del estado. Hay algunos municipios que la ley de ingresos no establece elementos esenciales de las contribuciones, sino solamente la estimación de ingresos. Es decir, establece el presupuesto o la estimación de ingresos que voy a obtener en cierto ejercicio fiscal, pero no se adentra ya a elementos esenciales. Esos están contenidos en otro ordenamiento. Finalmente, lo que importa aquí, como lo establece el 31 fracción cuarta, es que todos los elementos de las contribuciones y que los principios estén contenidos en una ley. Llámele ley de hacienda, ley de ingresos, código financiero. Hay algunos estados que tienen un código financiero que compila o que integra estas leyes que estamos comentando. En fin, tenemos también códigos fiscales municipales en las que se establecen ya reglas de carácter general, facultades de las autoridades fiscales, por ejemplo, el procedimiento administrativo de ejecución, todas las fases que le integran, cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta, cómo se notifica. Tenemos también, por otra parte, lo que es el presupuesto de egresos municipal, que aunque no tiene definitivamente carácter de ley, sí rige la forma y los montos y las partidas y los rubros en los cuales se va a destinar o se va a ejecutar o ejercer el gasto público. Entonces, básicamente, conocer la legislación tanto federal, partiendo desde luego de la Constitución, la legislación federal, la legislación estatal y la legislación municipal. Y aquí en la parte municipal hay un aspecto o una norma que también es importante, que son los reglamentos municipales. Si bien es cierto, no son ley, pero también es que regulan, como su propio nombre lo dice, algunas de las funciones y actividades que los particulares ejercen o desarrollan en el municipio. Por ejemplo, cómo van a desarrollarse las actividades comerciales, industriales o de servicios, cómo se va a regir el registro civil, por ejemplo, cómo los anuncios se van a regular, qué sanciones se van a imponer a los ciudadanos que incumplan o que violen alguna disposición, cómo se va a regular el territorio, el desarrollo urbano, algo importantísimo y es una fuente de ingresos que ya veremos también y de ingresos importantes si sabemos vincular estos ordenamientos, reglamentos, planes parciales de desarrollo y ley de ingresos y si trabajamos en coordinación con las diversas áreas del municipio.
Entonces, este es el marco jurídico bajo el cual los municipios deben definitivamente regirse, pero deben de conducirse y de planear sus finanzas municipales. Específicamente, como ya comentamos, la Ley de Ingreso Municipal establece los ingresos que durante un determinado ejercicio fiscal va a obtener el municipio. Esta Ley de Ingresos tiene que alinearse a lo que ya veíamos, y aquí está la vinculación, con las reglas o los lineamientos que establece, por ejemplo, la Ley de Disciplina Financiera, que establece qué aspectos debemos de considerar para incluir en nuestra Ley de Ingresos y en nuestro presupuesto de egresos. Además de la estimación de aquellos factores de riesgo que pueda haber, pero también, y de acuerdo al 31, fracción cuarta, los elementos esenciales de las contribuciones, ¿sí? Definirlos claramente en esta ley y considerar, obviamente, todas las fuentes susceptibles de obtener ingresos. ¿De dónde? De lo que está regulado, por ejemplo, en los diversos reglamentos municipales, de las actividades que se realizan en el municipio, de la propiedad o de la parte inmobiliaria, que también el municipio tiene esa facultad de regulación, ¿no? En su territorio. Entonces, bueno, es importante, pues, considerar todos esos aspectos. Para efecto de diseñar o elaborar esta estimación de ingresos, aquí tenemos algunas reflexiones, ¿no? Ya ustedes actualmente tienen un proyecto de ley, o mejor dicho, una ley de ingresos que ya fue aprobada el año anterior y que ya está siendo aplicada en este ejercicio fiscal. Ya la recaudación de predial, la parte más fuerte se obtiene generalmente en estos 2 o 3 primeros meses del año, pero es importante reflexionar de lo que ya actualmente se está dando, visualizando el próximo ejercicio fiscal, si las fuentes de ingreso que tenemos son todas las que son susceptibles o hay otras que no consideramos. Y la forma en la que tenemos diseñada esta fuente de ingreso es la correcta o es la más eficiente. También revisar el CRI para ver si esta estructura está acorde con los lineamientos que establece la propia Ley General de Contabilidad Gubernamental, específicamente en la clasificación de los ingresos. Las leyes de ingresos deben estar armonizadas en cuanto a la clasificación que en materia de ingresos nos establece la armonización contable. Y finalmente, si la estimación de ingresos la estamos haciendo de manera adecuada, es decir, si no estoy subestimando ingresos o sobreestimando ingresos, ¿no? Debemos de tener reglas claras y mecanismos o métodos para la estimación de los ingresos, porque si no, la propia Ley de Disciplina Financiera establece qué debemos de hacer si tenemos ingresos, tenemos excedentes o hay mayor recaudación y ya no es como anteriormente se usaba, pues que teníamos algún colchoncito ahí para destinarlo a cierto rubro. No, ya hay reglas claras, precisamente por eso hay disciplina financiera para que el manejo de las finanzas, la administración de los ingresos se dé de una manera mucho mejor, más eficiente y todo esto definitivamente en beneficio pues, de la población, ¿no? Entonces, las reflexiones serían si son adecuadas las tasas que tengo establecidas en mi ley de ingresos, si las tarifas o las cuotas que contemplo son las que deben ser, son las adecuadas, qué estructura estoy manejando, esta estructura cumple con los principios constitucionales y con base en ello, cuántos son los ingresos que estoy obteniendo y cuál es el potencial que tengo de ingresos. Y analizar esta brecha, qué está pasando, si realmente no estoy recaudando lo que debiera de recaudar, analizar los motivos y hacer los ajustes correspondientes. Vamos a hablar ahora de lo que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que como ya comentábamos, parte de los ingresos que reciben los municipios, pues provienen precisamente del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y en buena medida y en un alto porcentaje en algunos municipios. Hay otros municipios que han logrado un mayor grado de autonomía, que tal vez recaudan un 40%, obtienen 40% de ingresos propios, y el 60 o 50% restante, pues sí, viene de transferencias federales y estatales, ¿no? Entonces, ¿pero qué es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Bueno, este sistema es un acuerdo, básicamente, entre el gobierno federal y los gobiernos locales, los estados y la Ciudad de México. ¿Para qué? Para armonizar los sistemas tributarios de los 3 órdenes de gobierno. Antes de la entrada del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se tenía una serie de contribuciones en los 3 órdenes de gobierno que tornaban un poco complejo para el contribuyente y en ocasiones un poco excesiva la carga tributaria. Precisamente se creó este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para que los ciudadanos
tuvieran mejores o un mejor entorno favorable para cumplir pues con esta obligación de contribuir al gasto público, ¿no? Entonces, este sistema se crea para armonizar los sistemas tributarios de la Federación, del Estado y los municipios, ¿a través de qué? Pues señalábamos uno de los principios fundamentales de una norma, de la Ley de Coordinación Fiscal. Y desde luego, del convenio de adhesión a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que cada uno de los estados firmó para adherirse. Actualmente, bueno, los 32 estados están adheridos a este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y es a través de este sistema que las reglas están establecidas en la propia Ley de Coordinación Fiscal que los municipios y los estados obtienen ingresos por participaciones y, bueno, bien también la propia ley ha regulado el tema de las aportaciones, ¿no? Del ramo 33 como lo conocemos, ¿no? Adicionalmente, no me voy a adentrar mucho en el tema porque es bastante amplio, pero existe también la celebración de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. Es así que la Ley de Coordinación Fiscal establece las reglas para coordinar el sistema fiscal entre los órdenes de gobierno, Federación, Estados, municipios y Ciudad de México. Establece también las participaciones que correspondan en ingresos federales a estos órdenes de gobierno. ¿Cómo se distribuyen? Ahí en la propia ley se señala estas fórmulas, estos mecanismos de distribución de las participaciones, además de fijar las reglas para la colaboración administrativa entre Federación y estados, y finalmente constituye los organismos de la coordinación. INDETEC es un organismo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, conformado también por la Reunión Nacional de Funcionarios Fiscales, por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y por la Junta de Coordinación Fiscal. Entonces, es también importante conocer pues qué establece la propia Ley de Coordinación. Un aspecto, me voy a ir muy rápido porque si no, no me va a dar el tiempo. Importante para cuando se decide establecer contribuciones o las que ya tenemos establecidas en nuestras leyes, identificar qué facultades, potestades o limitaciones tenemos como municipios. Entonces, básicamente los plasmamos aquí en 4, ¿no? ¿Cómo se distribuye constitucionalmente estas competencias fiscales? Se distribuyen en concurrencia tributaria, es decir, las facultades que no están, por ejemplo, en el 124 concedidas a los funcionarios federales, se entiende reservadas para los estados. Hay fuentes exclusivas de la federación que los municipios ni los estados podemos cobrar. Pongo un ejemplo, energía eléctrica, derecho del alumbrado público, que ya algunos de ustedes, si lo tienen o lo tenían establecido en sus leyes de ingresos, pues se declaró que estaba invadiendo competencias de la federación, porque la forma en la que estaba diseñada se entendía como un impuesto a la energía eléctrica y es una facultad exclusiva de la federación. Ahí no podemos. También existen limitaciones expresas a los estados en la propia cuestión que refiere que no podemos gravar como estados. Por ejemplo, en materia de tonelaje, en materia de entrada y salida de mercancías, entre otras. Y finalmente, como ya veíamos el 115, ¿cuáles contribuciones expresas se tienen a los municipios? Y básicamente son las de la propiedad inmobiliaria y servicios públicos municipales, dos fuentes de ingreso importantísimas. Entonces tenemos concurrencia tributaria, fuentes exclusivas de la federación, limitaciones expresas a los estados y contribuciones expresas a los municipios. Así es como está distribuido constitucionalmente estas competencias fiscales o tributarias. Bueno, continuamos con las fuentes y tipos de ingresos municipales. Todos ustedes saben, pues, que los ingresos municipales son los recursos económicos que obtiene el municipio y que dispone el municipio para realizar todas las funciones que le son conferidas o encomendadas tanto por la Constitución como por sus leyes locales, como establecidas también en sus programas y proyectos en su plan de desarrollo municipal. Entonces, es necesario que estos ingresos municipales se obtengan para poder dar lugar al cumplimiento de esas funciones y estos, los vamos a ver aquí en un momento, se clasifican o podemos clasificarse, hay diversas clasificaciones, ordinarios, extraordinarios, etcétera, pero vamos a abordar lo que se refiere a los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, los tributarios son los impuestos, son los derechos y son las contribuciones especiales o contribuciones de mejoras que, por cierto, casi no son aprovechadas por los municipios, ¿no? Y una fuente importante de ingresos, inclusive diría ingresos colaborativos entre el ciudadano y la autoridad para poder llevar a cabo mejoras de infraestructura, mejores en obra en la ciudad, ¿no? Entonces, aprovechar esta fuente de ingresos, las contribuciones especiales o de mejoras,
que en algunos municipios lo han implementado de manera exitosa, con buenos resultados en cuanto a ingreso y con buenos resultados en cuanto a obra y en cuanto a mejoramiento de la infraestructura de las ciudades, ¿no? Estos ingresos tributarios son aquellos que provienen con carácter imperativo, ¿sí? Es decir, en el caso de los impuestos, si te encuentras en el supuesto jurídico de hecho, sí o sí tienes que cumplir. En materia de derechos, por ejemplo, si estás tú causando esa acción de la autoridad para que te autorice alguna acción de hacer o, por ejemplo, alguna obra, algún permiso, algo, pues es un derecho y también se convierte en un ingreso tributario, en una contribución, aunque con características diferentes a las de los impuestos. Eso lo veremos, si mal no recuerdo, en el siguiente módulo, ¿no? Por otra parte, tenemos los ingresos no tributarios, que estos se pueden clasificar en productos, en aprovechamientos. Aquí entran también las participaciones, las aportaciones y los financiamientos, ¿no? Estos no derivan, obviamente, del carácter imperativo de la ley, como es el caso de los tributarios, sí, pero son consecuencia, pues, de actividades con la explotación, por ejemplo, del patrimonio, fuente importante de ingresos, ya señalábamos, o de actos de voluntad entre particulares, ¿no? O en el caso de participaciones y aportaciones, pues, de lo que establece la propia Ley de Coordinación Fiscal. El CRI, como ya referíamos también, nos establece en qué forma debemos de clasificar los ingresos en nuestra estimación de ingresos en las leyes de ingresos. Eso es una obligación que tienen que hacer todos los municipios, cumplir cabalmente con la clasificación de los ingresos. Y el CRI nos establece estos 10 diferentes clasificaciones, son los impuestos, que son las cuotas y aportaciones de seguridad social, que en los municipios no recuerdo si tenemos este concepto, no he visto algún concepto de ingresos en este rubro. Las contribuciones de mejoras desaprovechadas, como ya señalaba, los derechos, los productos, los aprovechamientos, los ingresos por venta de bienes y servicios, las participaciones, las aportaciones, las transferencias, asignaciones, subsidios y finalmente los ingresos que son derivados de financiamiento. Entonces es fundamental, de repente cuando analizamos alguna ley de ingresos nos percatamos de que no se cumple cabalmente con esta clasificación. Sobre todo ya en el siguiente nivel, en impuestos, por ejemplo, vemos impuestos del patrimonio o clasificados en patrimonio que realmente son impuestos a las transacciones, pero las clasifican en patrimonio. Entonces es fundamental identificar bien el origen y volvemos al tema del marco jurídico. A ver, ¿qué acto se está llevando a cabo por el cual estoy cobrando ese impuesto? ¿Qué es? ¿Un impuesto que grava la propiedad o un impuesto que grava una transacción? Y en función de eso, hacer una adecuada clasificación, tanto en la ley como en la estimación de ingresos. Entonces, pero tenemos que adentrarnos definitivamente al estudio de nuestro marco jurídico a la luz y compaginado con lo que establecen los propios lineamientos de la armonización contable. Hablando de recursos transferidos, el gasto federalizado, que ya decíamos que el mayor porcentaje de ingresos proviene de esta fuente. ¿Y a qué nos referimos con gasto federalizado? Pues todos ustedes ya lo conocen, estamos hablando de las participaciones, estamos hablando, es decir, ramo 28, estamos hablando de aportaciones, ramo 33, estamos hablando de subsidios y de convenios de descentralización y de reasignación. Estos ingresos no son ingresos propios, son ingresos que me transfiere la federación y algunos con algunas etiquetas o reglas que sí o sí se tienen que cumplir en cuanto al destino. En ese sentido, tenemos las participaciones conocidas o ramo 28 conocidas como participaciones, mejor dicho, que esto deriva de lo que veíamos anteriormente del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Al dejar en suspenso ciertas contribuciones o el cobro de esas contribuciones por parte de los estados, bueno, se entró en este mecanismo de coordinación nacional, de coordinación fiscal, y a cambio se está estableciendo estas participaciones, ¿no? Estas son de libre administración, pero con un marco jurídico también que es aplicable y que también son auditables por parte de la Autoridad Superior del Estado. Por otra parte, tenemos también lo que es las aportaciones del ramo 33, que son recursos para solventar prioridades en materia, por ejemplo, de educación, de salud, de infraestructura social, de seguridad pública, de fortalecimiento financiero, y estas sí están condicionadas a los objetivos que vienen establecidos en la propia Ley de Coordinación Fiscal.
sí o sí se tiene que destinar ese gasto tal y cual lo establece la propia Ley de Coordinación Fiscal, específicamente hablando de lo que es el Fondo de Fortalecimiento y el Fondo de Infraestructura para los municipios, ¿no? Entonces, habrá que tener mucho cuidado. Seguramente ya ustedes se encontraron ahí con alguna observación por parte de los entes revisores del gasto, de la fiscalización, de que no se cumplió con lo que establece la propia ley en cuanto al destino o al ejercicio de estos recursos, ¿no? Por otra parte, tenemos los subsidios del ramo 33, que están establecidos en el presupuesto de egresos de la Federación y que esto no corresponde al gasto directo de la Secretaría, sino que son recursos que se transfieren precisamente para fomentar el desarrollo de algunas o de ciertas actividades que son de interés general, ¿no? También estos, desde luego, al ser recursos federales, pues son auditables por la propia Auditoría Superior del Estado. ¿Cómo funciona este sistema de participaciones? Bueno, ya lo comentábamos, que son recursos que se asignan a los estados y a los municipios, establecidos en la propia Ley de Coordinación Fiscal y, bueno, en alguno de los convenios, ¿no? De esta manera, la Federación está resarciendo a las entidades que se adhirieron al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que son todas las entidades federativas, ¿no? Este monto de la recaudación federal participable, es decir, es la bolsa que se toma en cuenta para algunos de los fondos de participaciones, está asociado con ¿qué? Con la economía, que puede esta variar pues, en ambos sentidos, ¿no? Hay algunos indicadores que, que inciden pues, para la distribución de las participaciones y que tienen que ver, por ejemplo, en algunos de estos ramos, con la recaudación federal participable, la cual se encuentra precisada en esta propia Ley de Coordinación Fiscal. Esto se hace a través de fórmulas de distribución. Las fórmulas también están establecidas en la ley. Las fórmulas tienen diversas variables que sirven pues para dar cuenta, o mejor dicho, para calcular estos coeficientes con los cuales se va a distribuir a cada una de las entidades federativas. Y básicamente, ahí que podemos los municipios hacer, ¿no? Bueno, mejorar, por ejemplo, parte de estas variables son la recaudación de impuestos y derechos locales. En el ámbito municipal, específicamente recaudación de impuesto predial y de derechos de agua. Es decir, en la medida de que mayores ingresos, mejor comportamiento tenga en predial y en agua, pues seguramente podemos impulsar el que el coeficiente de distribución sea mayor para el Estado y a su vez el municipio. En este ganar entre entidad federativa y municipio. Recordemos que somos socios, los estados y los municipios son socios y le va bien al municipio. Maestro José Luis, una disculpa, tiene su audio desactivado. Perdón, sin querer presioné. No sé hasta dónde me quedé, si me escucharon la última parte. Sí, le escuchamos. Adelante. Perdona. Entonces tenemos, bueno, hablando pues de estos fondos que están referenciados a la recaudación federal participable. ¿Qué es la recaudación federal participable? Bueno, son los impuestos federales, como es el IVA, renta, el ISAN, el IEPS y los impuestos de comercio exterior, los derechos de minería y los ingresos petroleros, algunos correspondientes a el Fondo Mexicano del Petróleo. Esta grande bolsa es la base para, sobre esos ingresos, distribuir, de acuerdo a las fórmulas de cada uno de los fondos, las participaciones que corresponden tanto a los estados como a los municipios. De manera rápida, nada más voy a nombrar algunos de los fondos de participaciones. El Fondo General de Participaciones, que se conforma con el 20% de la recaudación federal participable, que son los ingresos federales que ya veíamos en la diapositiva anterior, y esto pues se distribuye de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal en por lo menos un 20% a los municipios de cada estado, ¿no? Ya las leyes de coordinación locales de cada estado establece o pudiera establecer un porcentaje distinto, no menor al 20%, pero sí mayor, ¿no? Algunas entidades lo tienen un poco arriba de este 20%. Tenemos el Fondo de Fomento Municipal, que es el 1% de la recaudación federal participable. Este fondo es importante para aquellos municipios que tienen celebrado el convenio de coordinación con su estado para la administración del impuesto predial. De manera general, se distribuye en dos partes, 70% y 30%. Este 30% se distribuye solamente entre aquellos municipios que celebren con su estado un convenio para colaborar y coordinarse en materia de administración del predial. ¿Esto es benéfico? Yo creo que sí, finalmente son mayores recursos.
Así sea, como yo digo, así sea un peso, pues es un peso que tiene más el municipio para destinarlo a cumplir con sus funciones, ¿no? Entonces, el colaborar con el Estado es benéfico, sí. ¿Por qué? Porque permite aprovechar economías de escala, es decir, disminuir los costos de operación, por ejemplo, en la administración del predial, generar mayores ingresos de predial a menores costos, le va a ir mejor al municipio porque va a obtener mayores ingresos de predial, le va a ir mejor al municipio porque va a obtener este 30% del Fondo de Fomento Municipal, le va a ir mejor al Estado porque al incrementar la recaudación de predial, pues juega para el cálculo de los coeficientes de distribución y al haber mayores recursos de participaciones, pues de regreso otra vez le va a ir mejor al municipio. Entonces, la coordinación y colaboración entre Estado y municipio creo que es fundamental, esta buena comunicación, esta alianza que se da para obtener y eficientar los recursos, definitivamente creo que es favorable. Continuando con los fondos, tenemos el fondo de IEPS. No me voy a tener ya tanto porque si no, no me va a dar el tiempo. Tenemos el FOFIR, que es el 1.25 también de la recaudación federal participable. Son 4 fondos que están referenciados a la recaudación federal participable, ya hemos visto aquí 2 de ellos. Tenemos el fondo de compensación, FOCO, que es las 2/11 partes de la venta de gasolina y diésel. Tenemos las 9/11 partes, que es también relacionada o referenciada con la recaudación de IEPS. Tenemos también el FEXI, que es el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, conformado por los recursos que transfieren del Fondo Mexicano del Petróleo. Tenemos el Fondo de Compensación de ISAN, tenemos el 0.136 de la recaudación federal participable para aquellos municipios colindantes con frontera o con litorales por los que se materializa la entrada o salida de mercancías. Tenemos la transferencia del Fondo Mexicano del Petróleo. Tenemos también el 100% de impuesto sobre la renta, que seguramente todos ustedes están día a día tratando de cumplir cabalmente para que pueda ser reintegrado esta retención que le hacen a sus trabajadores y que es muy sencillo hacerla. Por cierto, aprovecho el comentario, es muy sencillo hacerlo. No requieren contratar asesores y despachos, y no, es simplemente cumplir con las reglas que ya están fijadas y es algo sencillo y simple, ¿no? La propia Secretaría de Hacienda ha comentado esto y ha apoyado y está abierta para apoyarlos en cuanto a las dudas que tengan ustedes. Y también tenemos lo que es el 100% del impuesto sobre automóviles nuevos. Son algunos de los fondos que están contenidos en la propia ley de coordinación fiscal y que los municipios, algunos de ellos que se encuentren en el supuesto, obtienen. Otro concepto de ingreso importante son las aportaciones federales o lo que conocemos como ramo 33. Estos recursos, como ya refería, sí están condicionados, sí están etiquetados para destinarlos solo, exclusivamente a aquellos rubros, acciones o obras que establece la propia ley de coordinación fiscal. No podemos variar el destino del gasto, tendrá que ser exclusivamente para lo que la propia ley de coordinación fiscal establece. De manera muy general, lo que es el fondo de infraestructura, que está conformado con el 2.2228 del total de la recaudación federal, como referencia solamente para los municipios, con eso se conforma el fondo y las obras a las que está destinado, de acuerdo a lo que establece la ley, pues son acciones, obras de agua de alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización, electrificación, infraestructura básica, mejoramiento de la vivienda, mantenimiento de la infraestructura. También establece un porcentaje para un programa de desarrollo institucional municipal que es susceptible de aprovecharse y un 3% para gastos indirectos. Es muy importante que conozcan los lineamientos que establece la Secretaría de Bienestar para que puedan ustedes cumplir cabalmente con el ejercicio de este destino, de este recurso, perdón, en el destino y que no sean susceptibles a alguna observación por parte del ente fiscalizador. Tenemos por otra parte el otro fondo que es el Fondo de Fortalecimiento Municipal y que también es distribuido entre los municipios. Y aquí es un poco más, el concepto un poco más general para el destino porque habla de que se debe de destinar al cumplimiento de obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamiento de aguas, a la modernización de sistemas de recaudación local, y aquí abro paréntesis, aprovechemos este fondo también para obtener mayores ingresos, modernizar nuestros sistemas de recaudación, mayores fuentes de ingresos, pero más eficientes, administrar de una mejor manera los recursos, que el costo de administración
de estos ingresos sea menor. No sé si ustedes, si un buen ejercicio interesante para los municipios, para los encargados de las haciendas municipales o de las áreas de ingreso, han determinado cuál es el costo de la recaudación que tienen ustedes. Es decir, por cada peso de recaudación, ¿cuánto le cuesta al municipio recaudar? 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos. ¿Cuánto invierten ustedes para obtener esa recaudación? ¿Cuál es el costo de la recaudación? Si establecen un parámetro, van a poder medir. Si lo pueden medir, van a poder determinar qué tan eficientes son y van a poder definir o diseñar algunas estrategias o acciones para ir siendo más eficientes y bajar ese costo de administración a través de diversas acciones que pueden ser inclusive en coordinación y colaboración, como ya referíamos, con el propio Estado, con su Estado. Entonces, bueno, estas son las reglas para ambos fondos, ramo 33, Fondo de Infraestructura, Fortalecimiento, fundamental, esencial e importante conocer estas reglas para cumplirlas y no vernos afectados en el municipio, pero como funcionarios encargados de las haciendas públicas, desde luego, con alguna observación por no haber cumplido con estas reglas, estos lineamientos en el ejercicio de este gasto. El tema con el cual cerramos ya este módulo es el aprovechamiento de fuentes de ingresos y aquí más bien es un espacio para reflexión. ¿Por qué para reflexión? Porque habría que hacernos, de acuerdo a las características de mi municipio, cuáles son esas fuentes de ingreso que ya están establecidas en ley, en la propia Constitución, pero además que tengo posibilidades de implementar, ¿no? Entonces, tendría yo que revisar y analizar cuáles contribuciones tengo actualmente y cuánto me están generando, qué rendimiento me está dando cada uno de los ingresos o de las fuentes de ingreso que tengo establecidas en mi ley de Hacienda o en mi ley de ingresos. ¿Qué rendimiento me está dando? Con base en ello, analizar qué potenciales nuevos ingresos puedo obtener. ¿Cómo hago esto? En coordinación con las demás áreas del municipio. Perdón, ¿sí me estoy escuchando? Sí, maestro José Luis, adelante, por favor. Gracias. Coordinando y colaborándome con las demás áreas del municipio, con obras públicas, con planeación, con padrón y licencias, con reglamentos, con el registro civil, con el rastro. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué servicios están prestando? ¿Todos estos servicios están generando algún ingreso o no están generando algún ingreso? Ver qué tan, si me permiten la expresión, qué tan autosuficientes pueden ser. Entonces, si tenemos estas reuniones con todas las áreas de los municipios, podemos determinar o detectar algunas fuentes potenciales de ingresos que se nos están yendo y no teníamos identificadas, pues porque el director de ingresos, el tesorero, no está en obras públicas, no está en planeación, no está en el rastro, no está en reglamentos, no está en licencias, no está en alcoholes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si trabajamos de la mano y tenemos reuniones paulatinas con estas áreas, podemos, en función de los servicios que prestan, determinar si hay potenciales nuevos ingresos. Definitivamente actualizar los elementos esenciales de la contribución, es decir, lo que ya veíamos y es una obligación establecida en la propia Constitución, si el sujeto están todos los que deben de estar, todos los supuestos, si el objeto del impuesto es razonable o estoy dejando de lado algo, si la base es la adecuada. Por ejemplo, los valores catastrales que tengo, ¿están actualizados o no están actualizados? Mis tablas de valores tengo 10 años que no las actualizo, pues ¿cómo quiero obtener una mejor recaudación de predial? En función y desde luego considerando la capacidad económica del contribuyente, ¿sí? Y las tasas y las cuotas, como ya señalábamos. Los servicios públicos son susceptibles de generar algún ingreso, están cobrando por la prestación de servicios públicos, está generando un costo mayor, inclusive del lado del gasto. ¿Qué tan eficientes somos en la prestación de este servicio público? O estamos dilapidando recursos porque la manera en que se presta el servicio es totalmente ineficiente y por lo tanto pues me cuesta mucho, pero no porque el servicio en sí tenga un costo alto, sino porque hay una falta de eficiencia en los elementos que inciden en la prestación de ese determinado servicio, ¿no? El marco jurídico tributario hay que actualizarlo sí o sí de manera permanente, estarlo analizando, y con marco jurídico me refiero no solamente a las leyes fiscales, a sus reglamentos. ¿Cuándo fue la última vez que actualizamos nuestros reglamentos municipales? Todos ellos son susceptibles de obtener ingresos, todos los reglamentos. Reglamento de anuncios, ingreso, reglamento de comercio, ingreso, reglamento de acuerdos, ingreso, reglamento de obras públicas, ingreso, planes parciales de desarrollo, ingreso, reglamento de edificación, reglamento de registro civil. Todos los reglamentos son susceptibles en función de que haya una interacción, una regulación de una actividad, de una función del ciudadano,
de obtenerse ingresos. Insisto, sin que esto signifique crear mayores y nuevos impuestos, no, sino simplemente cobrar a quien se deba de cobrar en función de su capacidad económica, solamente eso, y en beneficio de la misma ciudadanía. Y la armonización de los reglamentos municipales. ¿Cuántas veces nuestro reglamento municipal establece un supuesto y la ley de ingreso otro? El reglamento dice que se cobre y la ley de ingreso no cobra, o la ley de ingreso establece un cobro que no está fundamentado en un reglamento. El reglamento prohíbe una actividad que la ley de ingresos permite cobrar esa actividad cuando está prohibida. Oye, no se permiten anuncios en esta zona, pero la ley de ingresos dice que sí se puede cobrar. Entonces, falta armonizar nuestros reglamentos con nuestro marco jurídico tributario. Si no, otra vez, esa deficiencia la puede cobrar el ciudadano, el contribuyente, a través de los diversos recursos o medios de defensa que tiene. En materia de servicios públicos o hablando de derechos, híjole, todo lo que es prestación de un servicio público, no nada más de público establecido en la fracción tercera, sino de actos administrativos, ¿no? Como por ejemplo, lo que ya comentaba, las licencias de funcionamiento, los anuncios, la construcción, la subdivisión, el fraccionamiento de inmuebles, la explotación del uso de suelo. Fíjense, este tema es importante y creo que en la siguiente diapositiva lo voy a abordar. Certificaciones, inspección, vigilancia. Bueno, inspección, vigilancia, aguas, porque recordemos, y hablando de la necesidad que tenemos de analizar la ley de coordinación fiscal, el artículo 10A establece que en materia de derechos solamente se puede cobrar cierto tipo de derechos, y ahí dice cuáles y cuáles no. Si nuestra ley de ingresos incluye cobro de derechos de los que están en el 10A, cualquier otra vez contribuyente puede ir, y referíamos cuando vimos la parte del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ante uno de los organismos del sistema que es la Junta de Coordinación Fiscal, a presentar un medio de defensa y decir, a mí me cobraron en contravención a lo que establece el artículo 10A de la Ley de Coordinación Fiscal, y luego entonces presento mi medio de impugnación, mi recurso, y seguramente ese recurso me será o tendrá que ser devuelto por el municipio. Entonces, cuidemos todos esos aspectos, los marcos jurídicos, para saber qué sí podemos cobrar, qué no podemos cobrar, qué sí es de mi competencia, en dónde no puedo porque estaría invadiendo competencias, y armonizar todo el marco jurídico, reglamentos, leyes, a la luz de la Constitución, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Disciplina y de una serie de leyes que tenemos que estar atendiendo fidedignamente, ¿no? Y cierro con una reflexión, ¿no? ¿Cuáles son las características, cuáles son las condiciones de mi municipio? ¿Y cuáles son las fuentes de ingresos? Porque es importante. No es lo mismo un municipio, una ciudad capital o una zona metropolitana en la cual se pueden establecer algunos conceptos de ingresos. Por ejemplo, en estas ciudades en las cuales ya vemos que donde antes existía una casa de 1 a 2 plantas, pues vemos una torre de departamentos. Esta autorización, además del cobro de licencia, también es susceptible de cobrarse a otro concepto por permitirle esa excedencia, ¿sí? Ese incremento en los índices de edificación. Entonces, para las zonas metropolitanas o grandes ciudades, puede ser un tipo de fuente de ingreso especial. ¿Qué pasa con aquellos municipios que tienen eminentemente un uso, un tipo industrial, comercial y de servicios? Bueno, ahí hay otras fuentes de ingreso que se pueden explotar. Si hay industrias que están contaminando, por ejemplo, una contribución poco explorada y poco explotada en el ámbito municipal son las ecológicas. Estás contaminando el municipio, estás contaminando las aguas, estás contaminando y afectando a los ciudadanos, y estás obteniendo beneficios económicos además por estar en el municipio, pero no le estás retribuyendo nada a los ciudadanos para por lo menos tratar de minorar ese impacto. Entonces, otro tipo de fuente de ingresos para otro tipo de municipios, zonas metropolitanas, ciudades, municipios industriales, comerciales y los agropecuarios, por ejemplo. En los agropecuarios definitivamente hay que fomentar para que se siga dando la siembra y el desarrollo de esta actividad tan importante para nuestro país, pero también es susceptible de generar algunos ingresos. Hay algunos municipios que han cambiado sus usos de suelo y, por ejemplo, he visto municipios que ya donde antes había, no sé, maíz o inclusive no había nada, pues ya están las berries, ¿no? Las berries con estas tecnologías de siembra pues ya muy especial y que están dando grandes ingresos. ¿Le están retribuyendo algo al municipio? Sí, están generando fuentes de ingreso, de empleo, perdón, y de ingresos para los ciudadanos, pero le están dejando algo al municipio por cambiar ese uso o condiciones del suelo.
¿Sería susceptible o viable establecer algún ingreso que pueda beneficiar para seguir creando esta infraestructura y desarrollando estas agroindustrias y que se beneficie desde luego los ciudadanos? Entonces, aquí tenemos estas reflexiones: qué característica de municipio soy, cómo es mi municipio, y en función de eso, qué tipos de ingresos puedo diseñar o establecer. Y ahora sí, ya finalmente algunas acciones que tienen que ver con lo que hemos comentado, ya no directamente con la propia de ingresos, pero sí con acciones para poder eficientar la recaudación, eficientar y fortalecer los ingresos, que es la fiscalización. Ver quién está, analizar quién me está pagando y quién no me está pagando. Estando obligado a pago, quién está evadiendo. Generalmente, en ocasiones, el que más recursos económicos tiene es el que no paga. Y el ciudadano cumplido es el que día a día estoy ahí en enero haciendo mi fila para pagar mi predial, ¿no? Pero el que tiene grandes recursos aprovecha estos espacios o huecos en las leyes y no paga. Entonces, la fiscalización es importante. La colaboración administrativa, que ya lo refería yo, con su Estado. Coordinarnos con el Estado para tomar mejores acciones, incrementar la capacidad que tengo de inspección, de vigilancia con los contribuyentes y poder incrementar y fortalecer los ingresos. Un aspecto tributario que es altamente justo y equitativo es la progresividad en los impuestos. Cobrarle más a quien más tiene y en menor medida a quien menor capacidad económica tiene. Este factor, que además está, principio, además está establecido en el 31 fracción cuarta, pues es importante y fundamental para que ustedes lo consideren en el establecimiento, en el diseño de sus normas, de sus cobros. Por ejemplo, en el impuesto predial, aquellos municipios que siguen teniendo una tasa fija, tasa al millar o tasa porcentual, pues ¿qué pasaría si hicieran en lugar de una tasa una tarifa? O municipios que tienen 2 o 3 tasas, ¿no? Una para rústicos, otro para urbanos, otro para construidos, otro para no construidos, y esas 4 tasas tornan inconstitucional el cobro de ese impuesto, con lo que conlleva a reintegrar, en caso de un medio de impugnación, los recursos pagados al contribuyente. ¿Y qué pasa si en lugar de 4 tasas o 2 tasas hago una tarifa progresiva? Para el que tenga menor capacidad económica me pague en esa medida, pero el que tenga mayor capacidad económica me pague en proporción a su riqueza mucho más que aquel que no la tiene, ¿no? La cobranza coactiva. ¿Cuántos recursos tenemos en cartera vencida? En ocasiones estamos buscando cómo crear nuevos impuestos o si aumentamos tasa, pero volteamos a ver la cartera vencida y tenemos una importante cantidad de recursos, millones de pesos en ocasiones, que no cobramos a los ciudadanos. Entonces, hacer conciencia con los ciudadanos. Entiendo que la situación económica en ocasiones es difícil para algunos ciudadanos, pero hay quienes sí tienen recursos y simplemente o se les olvidó o no quieren pagar. Acercarnos con ello. Hay un mecanismo que establece la ley, que es el procedimiento administrativo. A lo mejor no llegar ni siquiera a eso. Cuando sea necesario, sí. Y poner el ejemplo con grandes contribuyentes, ir a cobrarles a los grandes contribuyentes y que vean los demás que sí se están ejerciendo, se están tomando acciones para recuperar el cobro que no quieren, en perjuicio de los demás ciudadanos, ¿no? Entonces, importante también este acercamiento. El marco jurídico, como ya decíamos, actualizarlo, armonizarlo, todos los reglamentos, las leyes estatales, las federales, y reunirnos con nuestras áreas de ingresos. Y finalmente, en lo que estamos ahorita, y felicidades a todos ustedes, que es en la profesionalización de la función hacendaria. La capacitación es fundamental, que todos y cada uno de nuestros colaboradores en las áreas de las tesorerías se estén capacitando de manera permanente. Esto nos va a dar mayores herramientas para poder administrar de mejor manera las finanzas públicas. Hasta aquí cierro mi participación. Muchas gracias, coordinador, por la invitación. Gracias, INAFET, y seguimos aquí a sus órdenes. Agradecemos la exposición por parte del maestro José Luis Flores Mota y a continuación brindaremos un espacio para cualquier pregunta o inquietud que ustedes puedan tener al respecto. Y en ese sentido me voy a permitir leer una pregunta por parte de nuestro participante, Andrés Cuadros Maldonado, vía Facebook, que nos dice: ¿es decir, que se puede utilizar recurso de Fortamun para implementar el pago de impuesto predial de manera electrónica? Adelante, por favor, maestro José Luis. Sí, lo que refiere a la ley es para modernizar los sistemas de recaudación. Entonces, se puede utilizar efectivamente una parte para modernizar estos sistemas. Efectivamente lo pueden hacer. Importante, por eso refiero yo, analizar y estudiar bien lo que refiere. Ahí una compañera está señalando el artículo de la Ley de Coordinación Fiscal,
Importante leer, analizar lo que establece la ley y si nos ceñimos a las reglas, definitivamente no vamos a tener problemas. La propia ley de coordinación fiscal así lo refiere. Muchísimas gracias, maestro José Luis. Y a continuación me voy a permitir cederle el uso de la voz a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, quien tiene una intervención. Adelante, por favor, Ignacio. Gracias, Andrea. Pues antes que nada, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, que están hoy en esta sesión y que corresponde precisamente a la primera sesión de este seminario. Quisiera platicarles un poquito, pues, por qué estamos haciendo esto, ¿no? Términos generales, lo que ya parte ahorita, gran parte nos adelantó nuestro compañero José Luis Flores, pues es precisamente el que se puedan identificar esas áreas de oportunidad que tienen los gobiernos municipales, que ya hay muchas experiencias en las cuales se ha pasado, hay municipios que han pasado de una baja recaudación a una alta recaudación precisamente porque han trabajado en la identificación de esas áreas de oportunidad. Entonces, lo que se quiere con este seminario fundamentalmente, pues es identificar qué se puede hacer. Ya se vio aquí, ¿verdad? Que en primer término, pues es importante identificar qué se puede y qué no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, esta parte del marco jurídico es esencial para identificar esas facultades recaudatorias. Y otra parte importante es sobre eso que ya se cobra, pues tratar de identificar cómo estamos, qué tan buenos somos para recaudar sobre esos impuestos o sobre esas diversas contribuciones que nosotros tenemos a nuestro alcance y poder identificar entonces qué tanto nosotros estamos haciendo al respecto. Entonces, la inquietud de este seminario pues va en ese sentido, comentarles o reiterarles, mejor dicho, que este seminario cuenta con 5 sesiones que se van a llevar a cabo en, en las siguientes semanas, aproximadamente una sesión por mes. Entonces, eh, lo que se está procurando es partir precisamente de esta parte que es esencial, la del marco jurídico, y posteriormente se irán viendo otros aspectos ya de manera más específica relacionados con las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, las contribuciones específicas, todo lo relacionado con el patrimonio como una fuente también que puede generar ingresos para el municipio y aspectos relacionados con la eficiencia recaudatoria y la calidad del gasto. Entonces, como ven, si bien son pocas sesiones, está muy nutrido el contenido y por lo cual nosotros queremos hacerles extensiva la invitación para que nos puedan acompañar en estas diversas sesiones que se van a llevar a cabo. Y al final, pues se les entregará su constancia. Además de su participación en las sesiones, en lo individual, por supuesto, se les entregará su constancia por la participación en el seminario en lo general. Entonces, queremos hacerles extensiva esta invitación para que nos puedan acompañar y también por otra parte, lo que queremos es que nosotros queremos hacerle extensiva esta felicitación a nuestro compañero, el maestro José Luis Flores, por su participación en esta sesión. Sin lugar a dudas que este tema de marco jurídico es esencial para que los gobiernos municipales puedan identificar qué es lo que se puede, lo que no se puede hacer. Entonces, este es uno de los elementos fundamentales y que pues ya nos lo ha explicado de manera magistral nuestro compañero José Luis Flores, como siempre lo hace en todas las sesiones en las que nos ha acompañado, que ya pues José Luis ya es casi parte de la casa del INAFED, por ya todas las ocasiones en las que he estado con nosotros, derivado de un diplomado que nosotros instrumentamos en colaboración con el INDETEC y pues en otras participaciones que se ha tenido fuera de este diplomado. Entonces, pues bueno, nuestro compañero José Luis pues estará acompañándonos también en las siguientes sesiones, en algunas como ponente, en donde se brindarán pues estos temas, ¿verdad? Entonces, bueno, quería comentar eso, reiterarles la invitación a que nos puedan acompañar pues en cada una de estas sesiones de este seminario. Y de mi parte, pues sería lo que quisiera comentar ahorita por el momento, porque me parece que por ahí hay otras preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ignacio, por tu intervención. No sé si el maestro José Luis Flores tenga alguna idea para finalizar e ir dando paso a nuestro cierre de la sesión. Adelante, por favor, le escuchamos. Muchas gracias. Agradecer nada más, desde luego, a INAFED, al coordinador, nuestro buen amigo licenciado Valle, todos los amigos de INAFED, Nacho, Andrea, Elizabeth, Paola, perdón si se me escapa alguien, pero la verdad es que le apostamos bastante a la capacitación. Indetec, por las funciones que le asigna, como ya comentábamos, la propia ley de coordinación fiscal, nos abocamos y somos especialistas en apoyar en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los funcionarios hacendarios, en el fortalecimiento de la hacienda municipal. Y desde luego, el mensaje sería la necesidad de seguir capacitándonos. Ustedes tienen una gran experiencia al estar ahí, cada uno de ustedes en sus áreas, en los municipios, y si esta gran experiencia que se tiene la compaginamos con estudio, con capacitación, definitivamente la labor y las funciones que van a desarrollar van a ser mucho mejores. Y como siempre me gusta referirlo, finalmente trabajamos para los ciudadanos. En la medida en la que llevemos a cabo mejores acciones, tengamos mayor capacitación, el desarrollo de los programas, de las asignaturas, de los proyectos que tienen los gobiernos locales, pues será en beneficio del municipio, será en beneficio de los ciudadanos. Aprovechemos el potencial que se tiene en cada uno de los municipios. Todos tienen un potencial, por muy pequeño que sea el municipio, tiene un gran potencial. Si creamos esta sinergia entre el ciudadano, entre su autoridad, si generamos esta confianza y si trabajamos en coordinación todas las áreas al interior del municipio y en colaboración también con el Estado. Ponernos a sus órdenes nada más, saludarlos de nueva cuenta de parte de nuestro director general, el licenciado Carlos García Lepe, y estamos aquí pues para servirles y seguramente si no se han aburrido, pues a lo mejor nos seguiremos viendo más adelante, ¿no? Cuidar mucho el gasto público, simplemente. Es dinero que no es de nosotros, es de los ciudadanos. Destinar el mayor recursos a generar mejor y mayor infraestructura, mejores servicios, insisto, en un recurso que no es propio, que es de todos y cada uno de los ciudadanos que con gran esfuerzo lo aportan para su municipio. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a usted, maestro José Luis. Y antes de dar paso a nuestro cierre, me gustaría dar lectura a una pregunta más que tenemos por parte de Oscar López Chan vía Facebook, que nos dice: independientemente de las formas de mejorar la recaudación en los municipios, ¿qué recomendaciones tiene usted para controlar y reducir el gasto corriente en los municipios? Adelante, por favor, maestro. Gracias. Mira, un tema importante, la eficiencia administrativa tiene mucho que ver con el destino del gasto corriente. Es decir, hace un momento refería yo a determinar el costo, por ejemplo, de la recaudación. ¿Cuánto me cuesta recaudar? Por cada peso de recaudación, ¿cuál es el costo? Por cada peso de costo del servicio, ¿cuánto me representa? Por ejemplo, servicio de agua potable. Oye, es que es muy caro el llevar el servicio. Sí, es muy caro porque la manera en la que lo hacemos, las herramientas que utilizamos, la tecnología o nula tecnología que utilizamos en ocasiones hace que el costo de los servicios se incremente. El dejar de destinar tantos recursos a gasto corriente y destinarlo mejor a gasto o inversión, mejor dicho, de infraestructura, por ejemplo, va a dar lugar a que obtengamos a la vez una disminución del costo y mayores ingresos. ¿Cómo podemos hacerlo? Con una disciplina financiera, estableciendo algún reglamento, algún manual, algunas reglas para el destino y asignación de recursos en nuestros municipios que se cumplan. Desde nuestra máxima autoridad, presidente municipal, decir, ¿sabes qué? Los porcentajes a destinar para estos rubros no serán mayores a tal porcentaje y adaptarnos a ellos. Sé que a todos nos duele a veces recortar recursos, pero créanme que el ciudadano lo va a agradecer muchísimo. Menores recursos a gasto corriente, ¿cómo? A través de reglas que ustedes al interior, por medio de un reglamento, de un manual o de algún ordenamiento, pueden diseñar para la asignación de recursos presupuestales. Auxiliarnos de la tecnología, definitivamente, evitar estos procesos en el que al ciudadano le pides que vaya a la ventanilla 1 y luego a la 2 y luego a la 3 y luego te regresa a la 1. Eficientar los procesos al interior es favorable para disminuir
estos costos. Entonces, por ahí también creo que tenemos algunas publicaciones que pueden servirles de referencia, y si no es un gran tema que tenemos aquí, de hecho me está acompañando en la sesión nuestro compañero Bernardo Cabrera, que es especialista en temas de control interno, de gestión de riesgos y de administración de recursos. Entonces, es un buen tema que vamos a revisar, si no está en nuestra página, pero vamos a generar un documento para poderles compartir con algunas acciones estratégicas para mejorar y controlar el gasto corriente y que sea mejor en beneficio del gasto de inversión o de la inversión pública. Muchísimas gracias, maestro José Luis, y de igual forma queremos agradecer la participación de las autoridades municipales y estatales que nos han compartido sus dudas o comentarios o bien inquietudes referente al tema. Antes de cederle nuevamente el uso de la voz a mi compañero, me gustaría recordarles que toda esta información ustedes la van a poder tener en la plataforma Fórmate, en donde se registraron con su correo electrónico. Y ahora sí, me permito cederle nuevamente el uso de la voz a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla. Adelante, por favor, Ignacio. Muchas gracias, Andrea. Pues ahora sí es para cerrar esta sesión. Nuevamente queremos agradecer a nuestro compañero José Luis Flores Mota por su excelente participación, que sin duda es como primera sesión, es uno de los fundamentos esenciales para poder administrar muy bien la hacienda pública municipal y sobre todo desde este enfoque de lo que el municipio puede hacer para el fortalecimiento de sus ingresos propios. Y bueno, por último, hacerles extensiva la invitación para que nos puedan acompañar en la siguiente sesión de este seminario, que será el próximo día 11 de abril con el tema contribuciones a la propiedad inmobiliaria y mejora en la recaudación predial. Sin más, nuevamente a todas y a todos les agradecemos por su tiempo, esperando que pues esta sesión haya sido de mucho interés para todas y todos, y pues esperarlos en nuestra próxima sesión de este seminario. Muchas gracias a todas y a todos y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.